¿Qué factores necesita una civilización para florecer? En este video vamos a ver cuáles son los factores que promueven el florecer de una civilización y cómo la pérdida de cualquiera de estos implica un colapso de la civilización. Y cómo todo esto se relaciona con la civilización moderna, porque hay varios factores que estamos perdiendo y que van a detonar posiblemente el colapso de la civilización. Estas son las lecciones de la historia. ¿Qué es civilización? Vamos a empezar por eso. La civilización es un orden social promoviendo la creación cultural. La civilización comienza en donde el caos y la inseguridad termina. Cuando el miedo es vencido, la curiosidad y la creatividad florecen. Y es ahí cuando el humano pasa del impulso natural hacia el entendimiento y el embellecimiento de la vida. Ciertos factores afectan la civilización y podrían promoverla o impedirla, tales como condiciones geológicas, condiciones geográficas, condiciones económicas, condiciones psicológicas y condiciones raciales. Empecemos por las condiciones geológicas. La civilización es un intermedio entre eras de hielo. En cualquier momento, el nivel del agua puede subir y cubrir con piedras y hielo el trabajo del humano. De esa manera, reduciendo la vida humana hacia un pequeño segmento de la Tierra. También, un terremoto puede consumirnos con total indiferencia. La civilización depende de condiciones geológicas. Ahora vamos a ver condiciones geográficas. El calor del trópico y el gran número de parásitos que lo infestan son hostiles para la civilización. Puede traer fatiga, malestares, una descomposición temprana del cuerpo. Le resta energía a aquellos inesenciales de la vida que hacen una civilización. Toda la energía se va en hambruna y reproducción, en qué comer y cómo reproducirse. En estas situaciones no sobra tiempo para el juego de las artes y la mente. También el agua, la lluvia es necesaria, ya que el agua es un medio necesario para la vida, incluso más importante que los rayos del sol. Aquellos impulsos enigmáticos de los elementos pueden condenar a una sequía en ciertas regiones que alguna vez florecieron con industria e imperio, así como Babilonia. Las condiciones geográficas también pueden cambiar la suerte de una ciudad cuando esa ciudad deja de ser puerto de entrada o línea de transporte. Si esa tierra es rica en minerales, en alimentos, si los ríos ofrecen una avenida para el intercambio, si la costa está formada con puertos naturales en donde puedan venir barcos y estacionarse naturalmente, ya va de gane, porque sobre todo una nación se asienta sobre las vías rápidas del intercambio mundial, como en Atenas, como Florencia o como en Venecia. Desde que se inventa la aviación, los aviones tienen la facilidad de aterrizar en cualquier lado sin que los países dependan de costas. La geografía no puede crear una civilización, pero sí le sonríe y la nutre. Esas son las condiciones geográficas. Vamos ahora a las condiciones económicas. Las condiciones económicas son más importantes. La gente puede poseer instrucciones ordenadas, puede poseer un buen código moral y hasta puede tener un gustito por las artes. Y como quiera, va a permanecer en la época del cazador si su existencia depende de las fortunas inciertas de la persecución. Si todo depende de la suerte, nunca podrá pasar de la barbaridad hacia la civilización. Un clan de nómadas como los beduinos de Arabia pueden ser excepcionalmente inteligentes, vigorosos, pueden tener ciertas características como coraje, generosidad y nobleza, pero sin ese esencial de la cultura, que es la continuidad de alimentos, su inteligencia será consumida por los peligros de la cacería y los trucos del intercambio. Cuando toda la energía se va en los peligros de la cacería y los trucos del intercambio, no sobra nada de tiempo y energía para la elegancia y la decoración. No sobra nada para las cortesías y las amenidades, ni para las artes y las comodidades. Esas son las condiciones económicas. Vamos a ver las condiciones psicológicas. La primera forma de cultura es la agricultura. Cuando el hombre se planta en un lugar a cultivar la tierra, empieza a guardar provisiones para el futuro incierto. Y cuando empieza a guardar provisiones para su futuro incierto, es ahí
donde encuentra el tiempo y las razones para ser civilizado. Dentro de ese círculo de seguridad, que viene siendo un suministro confiable de agua y comida, es ahí donde construye sus cabañas, sus templos y sus escuelas. Es ahí en donde inventa herramientas productivas y domestica al perro, al burro, al cerdo y por fin a sí mismo. Es ahí en donde sabe y aprende a trabajar con regularidad y con orden. Mantiene un tiempo largo de vida y transmite de una manera más completa que antes la herencia mental y moral de su raza. ¿Por qué? Porque ya tiene tiempo de educar a sus hijos. La cultura propone la agricultura, pero la civilización propone a la ciudad. Por un lado, la civilización es el hábito de ser civilizado, y el civismo es aquella refinación que los pueblerinos pensaron que sería posible solo dentro de la ciudad. Porque es en la ciudad, para bien y para mal, en donde están reunidas las mentes y los recursos que fueron construidos en el rancho. En la ciudad, el ingenio y la industria multiplican comodidades, multiplican lujos y el ocio. Y es en la ciudad en donde los comerciantes se ven y hacen un trueque de bienes y de ideas. El poder creativo se afila y se estimula gracias a la fertilización cruzada de las mentes durante ese intercambio de inteligencia. En la ciudad también algunos hombres están totalmente apartados de producir bienes materiales, y estos son los hombres que crean filosofía y arte. La civilización comienza en la casita de rancho, pero viene a florecer en los pueblos, en las ciudades. Esas son las condiciones psicológicas. Ahora vamos a ver las condiciones raciales. Pues no hay condiciones raciales para la civilización. Una civilización puede aparecer en cualquier continente, de cualquier color. En Pekín o Delhi, en Memphis o Babilonia, en Yucatán, en Londres, en Perú o París. No es la gran raza la que hace la civilización, es la gran civilización la que hace a la gente. Las situaciones geográficas crean la cultura y la cultura crea un tipo de persona. Por ejemplo, un mexicano no hace a la civilización mexicana. La civilización mexicana lo hace a él y la carga a donde quiera que vaya. Si se viste como mexicano y habla como mexicano durante una cena en Argentina, no es que pretenda crear él su civilización ahí empezando desde cero, es que reconoce su dominio sobre su alma. Con las mismas condiciones, cualquier otra raza puede engendrar los mismos resultados. La civilización está relacionada con la raza solo en el sentido de que viene de aquel intercasamiento de diferentes razas y su asimilación gradual hacia ser gente relativamente parecida. Hay condiciones físicas y biológicas que son solo prerequisitos para la civilización, pero no la constituyen o la generan. Para generar una civilización, ciertos factores psicológicos entran en juego. Debe de haber orden político, aunque esté cerca del caos como en Roma. La gente debe sentir a grandes rasgos que no tiene que temerle a la muerte y que tampoco tiene que temerle a los impuestos en cada esquina. Debe de haber una unidad de lenguaje que sirva como medio de intercambio mental, intercambio de información. También tiene que haber un código moral, ya sea que sea transmitido a través de la iglesia, la familia o de la escuela. Pero tiene que haber un código moral, unas reglas del juego de la vida que sean reconocidas por al menos una dirección o un estímulo. Y probablemente también debe de haber una unidad de creencia básica, alguna fe, supernatural o utopia, que levante la moralidad del cálculo a la devoción y que le da a la vida una nobleza, pero más que nada un significado a pesar de nuestra brevedad mortal. Y por último debe de haber también alguna educación, alguna técnica, por más primitiva que sea, para la transmisión de la cultura. ¿Cómo le vamos a pasar la cultura a los niños chiquitos? Ya sea a través de imitación, iniciación o instrucción. Ya sea a través del padre o de la madre. Ya sea a través del maestro o el sacerdote. Se tiene que transmitir el conocimiento y la herencia de la tribu. Su lenguaje y sus creencias, sus morales y sus maneras, su tecnología y las artes. Todo eso debe ser entregado a los jóvenes como el mismísimo instrumento
por el cual ellos van a ser transformados de animales a humanos. Y por último, vamos a ver cuáles son las causas de una caída de una civilización. ¿Por qué colapsan las civilizaciones? La desaparición de cualquiera de las condiciones antes mencionadas, a veces solo de una, puede destruir la civilización. Un desastre natural o un cambio climático profundo, una epidemia descontrolada, así como aquella que destruyó la mitad de la población romana, las sequías de la tierra o la ruina de la agricultura, porque la ciudad está explotando de más sus pueblos, su agricultura, ocasionando una dependencia incierta del suministro foráneo de comida, el fallo de recursos naturales, ya sea de combustibles o de materiales crudos, un cambio en las vías del comercio, dejando a una nación fuera de la línea principal del comercio, la decadencia mental y moral de las presiones y los estímulos de la vida urbana, desde la caída de fuentes de disciplina y la inhabilidad de reemplazarlas. Otra cosa que puede colapsar una civilización es la debilidad de la raza a causa de una vida sexual desordenada, o también por una filosofía pesimista o nihilista, la caída del liderazgo a través de la infertilidad de los capaces, una patológica concentración de bienes que provocan una guerra de clases, revoluciones disruptivas y desastres financieros, que creo que eso es lo que está pasando ahorita. Estas son algunas maneras en las que la civilización puede morir, ya que la civilización no es algo permanente, tiene que ser adquirido de nuevo por cada generación, y cualquier interrupción en su financiamiento o su transmisión puede llevarla al colapso. El hombre es diferente a la bestia solo por la educación, la cual podemos definir solamente como la transmisión de la civilización. Eso es la educación. Las civilizaciones son las generaciones del alma racial. La crianza familiar, la familia y la comunicación entre los padres y los hijos unen a las generaciones, entregando el conocimiento de los viejos sabios hacia la juventud. Así que estos medios de comunicación, los libros, los videos, los audios, pueden unir a la civilización y preservar para futuras culturas todo lo que se ha valorado.